¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, los días sábados a las 10 de la mañana, donde le espero para escucharnos. Miren ustedes, queridos amigos, los celulares son herramientas muy prácticas y cada día es muy común ver estos dispositivos en las manos de miles de millones de mexicanos, de mexicanas, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 2020, el 86.5% de la población tuvo acceso a la tecnología del celular. Pues bien, el pasado 14 de abril se aprobó en el Senado con 54 votos a favor y 49 en contra y 10 abstenciones la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, reforma que solamente legalizó una práctica que era un secreto a voces entre la población sobre el espionaje, que durante varios años se ha llevado a cabo desde la masificación del uso del celular. El pretexto, estimados amigos, fue disminuir los delitos de extorsión, el robo de equipos celulares, la usurpación de identidad, los fraudes y otras actividades delictivas realizadas mediante el chip de los celulares que permite tener pues un número único. Por lo anterior, se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en donde se tendrá que ingresar número telefónico, fecha y hora de la activación, nombre completo del usuario, nacionalidad, identificación oficial con fotografía y número de la misma, clave única de registro de población, es decir, el CURP, y datos biométricos, lo que permitirá tener un mayor control y conocimiento de las actividades de las personas a través de los dispositivos móviles. Con este suceso, es importante recordar que ya se había llevado a cabo una reforma en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa en el año 2009, implementando el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil RENAUT prácticamente con el mismo objetivo que la actual reforma. Así que la diferencia entre la reforma anterior y esta reforma se reduce a la inclusión de los datos biométricos. La experiencia obtenida con la anterior reforma fue tan mala que para el 2011 se descartó totalmente, ya que el procedimiento desde la captura de datos hasta llegar a la base era muy tortuoso. Muchas veces no llegaban o la propia base fue vulnerada en repetidas ocasiones, poniendo en riesgo datos delicados. Esta pésima gestión sobre los datos abrió un mercado mayor para la delincuencia y aumentó la corrupción. Así que todo lo que aparentemente se buscaba combatir se incrementó de manera descomunal. Ahora bien, es un hecho que la actual administración de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional no tienen las mismas características que los gobiernos y partidos más neoliberales. No obstante, aplican medidas totalmente neoliberales cuando de controlar a la población se trata. Con la legitimación del PANAUT, la labor de control será mucho más fácil y legal. Se podrá prevenir la organización y lucha del pueblo por sus derechos mediante el espionaje hacia las personas y se podrá criminalizar o judicializar cualquier actividad que, a consideración del gobierno, afecte los intereses de la burguesía de nuestro país. Como bien escribió Vladimir Leonid Lenin en su libro El Estado y la Revolución, la máquina burocrática militar, es decir, el Estado, se ha perfeccionado con los años, creando nuevos mecanismos para mantener el capitalismo a toda costa. Un ejemplo en nuestro país, además de la Guardia Nacional, es el Instituto Nacional Electoral, el INE, el cual administra datos sensibles y cuya credencial es requerida para realizar todo tipo de trámites importantes. Este tipo de reformas no solo afecta a la población en general, afecta y hacen más vulnerables a quienes luchan por una verdadera transformación popular y a quienes defienden a esas personas, pues ya que es legal tener acceso a los datos y a las actividades de la gente, el Estado tiene a la mano la información que requiera. Cierto es que la 4T se diferencia de los anteriores gobiernos del PRI y del PAN en algunos aspectos. Sin embargo, la represión de carácter político continúa.
las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las reclusiones injustas, las ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones a los derechos humanos. Hoy, la 4T ha perfeccionado a legalizar una de las herramientas usadas para reprimir el espionaje político, creando así un escenario más complejo para el pueblo organizado. La represión persiste. Por eso es necesario luchar para derogar esta reforma y otras que vulneren los derechos humanos. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima cápsula.